La última subida del SMI, te he escuchado en la televisión decir que un poco una subida de impuestos encubierta, ¿no? El debate sobre el salario mínimo interprofesional en España está viciado por la ideología. Aquí hay muy buenas startups que cuando empiezan a generar negocio o se van o desaparecen. Las pequeñas y medianas empresas quieren progreso pero temen el cambio. En el episodio de hoy entrevistamos a Daniel Lacalle Fernández, doctor en economía, escritor de diversos libros de divulgación económica de éxito. Actualmente trabaja como Chief Economist en Tresis y ha sido profesor en economía, así como columnista y colaborador en diferentes medios de comunicación y en la televisión también. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Nada, el placer es nuestro, nos apetecía muchísimo venir aquí, además a tus oficinas, o sea que es todo un lujo. Nada, Daniel, empezamos un poco por el principio, para la poca gente que no te conozca, para poner un poquito en contexto, que nos cuentes un poco tu historia, background, lo que te apetezca un poco contar. Bueno, muy sencillo. Yo básicamente terminé la carrera de empresariales, empecé a trabajar en el sector petrolero, donde estuve en finanzas internacionales, luego a cargo de África y Medio Oriente, y de ahí pasé al sector de electricidad y gas, y después pues tuve la oportunidad de irme a Londres a trabajar, porque me ofrecieron irme a la City, y entonces empecé en un banco de inversión. Rápidamente me ofrecieron irme a un fondo de inversión, a Citadel, y trabajé en Citadel, en PIMCO, en Ecofin y ahora en Tresis, desde el año 2003, pues un poco en los mercados. Y llevo dando clase de economía desde el año 2014. Yo no sé cómo sacas tiempo para todo. Es todo un challenge. Oye, ¿y siempre desde el principio habías querido ser economista? ¿Esta parte viene más de vocación o...? No. Yo creo que nadie sabemos lo que queremos ser, ¿no? Y por eso hay que probar y bueno, pues la vida y tus experiencias te van dando diferentes oportunidades. Yo creo que cuando yo elegí la carrera de empresariales era porque me gustaba el mundo de la empresa, me gustaba el mundo de la economía, pero no sabía que iba a ser economista y desde luego mucho menos que pues me iba a dedicar a la divulgación económica o a las finanzas, etc. El mundo te va llevando y hay que ir aceptando y llevando a cabo los proyectos y te vas dando cuenta de lo que realmente te gusta. Y yo creo que empecé a realmente tomar el pulso y valorar como una carrera la economía, pues cuando llevaba unos años en el sector energético. Total, es que yo creo que es muy difícil, y para la parte de audiencia quizá que nos escuche que sea más joven, cuando tienes que elegir una carrera o una salida, oye, formación profesional o qué estudio. De hecho hay una cifra que es que el 80% de los estudiantes de bachiller de Madrid y Barcelona, que supuestamente son donde tienen más información y tal, no necesariamente, pero bueno, realmente no saben qué quieren estudiar o no saben qué quieren hacer. Hay mucha desinformación en las escuelas quizá. ¿Y por qué? Porque en España existe ese concepto completamente aberrante que es el de lo mío, ¿no? Entonces se supone que con 18 años tienes que elegir qué es lo que vas a estudiar y que eso va a dictar toda tu carrera profesional, que es una tontería, ¿no? En Reino Unido, en Estados Unidos, yo he trabajado con gente que ha estudiado filología griega, que ha estudiado y que luego pues trabajaba en un fondo de inversión o que trabajaba en un banco o lo que fuera. Claro que no te encasillas tanto. Es muy importante que los chavales aprendan a equivocarse. En este país tenemos todavía esa rémora en España de las familias, ¿no? Que básicamente tu padre era médico, ¿no? A mí mi padre me decía, mi padre era en aquella época ingeniero aeronáutico, y decía, tienes que ser ingeniero aeronáutico, pues no. Claro. Entonces
los chavales tienen que aprender a equivocarse y a aprender de los errores. Yo eso lo veo mucho con la gente que empieza a trabajar con nosotros, que piensa que, bueno, pues eso es como tiene que ser su decisión de trabajo toda la vida. Y no, lo que tenemos que hacer es ver, y no existen experiencias de las que no saques una lección o aprendas y que sirvan para tu bagaje, ¿no? Totalmente, totalmente. Oye, hay una parte importante ahora, hablando ya metiéndonos más en la situación macroeconómica, nacional, internacional. No paramos de oír, y es como que todos tenemos mucho miedo ahora mismo en el cuerpo, ¿no? De que, oye, en finales de 2022, en 2023 va a venir la crisis, ahora no sabemos si ya estamos en crisis o a finales del 23 o bien en el 24, es como que viene el coco. Quería preguntarte por tu visión, ¿ya estamos en crisis? ¿No? ¿A qué indicadores debemos mirar para realmente calibrar un poco la situación? Claro. ¿Qué es lo que suele pasar? Lo que suele pasar es que le tenemos miedo a una crisis, y entonces cuando se tiene miedo a una crisis es difícil que se entre en crisis, porque ¿cómo se genera una crisis? Por exceso de optimismo, por exceso de euforia, ¿de acuerdo? Entonces, si recuerdas el año 2008, tú que eres joven, pero si recuerdas las otras crisis, por ejemplo, yo recuerdo particularmente la del año 93. ¿De dónde vino? Del año 92, en el que en España nos creíamos lo mejor después de la creación del pan de molde, ¿sabes? O sea, creíamos que esto era la bomba, ¿no? Entonces, es muy bueno que la gente hable de que viene una crisis, porque eso te hace ser más prudente, no tomas exceso de crédito, no haces inversiones alocadas, o sea, eso en sí mismo es positivo. Ahora, se nos está intentando convencer en la narrativa, digamos, de lo que podríamos llamar el mainstream, que el estancamiento y el empobrecimiento es que no hay crisis. No, o sea, estamos en un país que tiene la mayor caída de la renta disponible de las familias de toda la Unión Europea. Estamos en un país que todavía no se ha recuperado del Producto Interior Bruto del año 2019, con el mayor aumento de deuda pública de todos los países de nuestro entorno, ¿no? Por lo tanto, estamos en una crisis, pero lo que pasa es que como la crisis, en vez de ser un pinchazo inmediato que da mucho susto, como es una especie de, como a los cangrejos, ¿no? Que se les va cociendo poco a poco en el agua y no se dan cuenta de que de que van a morir cocidos, pues estamos en ese proceso, en eso de una ralentización en la que te acostumbran a la idea, ya la hemos escuchado todos, que no recuperar el Producto Interior Bruto del año 2019 es crecimiento robusto, ¿no? Total, pero y por ejemplo en el escenario, has hablado del 93, ¿en el 2008 fue un bofetón que no veíamos que venía o también la gente más o menos estaba oliéndose? No, que no lo veían, que no se veía en España y que se negaba en España, claro. Era súper evidente. Yo venía a España a reuniones con empresas fíjate, no en el año 2008 en su conjunto, entre enero y julio del 2008 venías a España y los comentarios eran: no, aquí no hay crisis, esto son cosas de los americanos que son todos tontos, el modelo español no se entiende fuera, estamos mucho mejor, los pisos nunca bajan, la deuda no importa, bla, 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 bla. O sea, en España no es que tuviéramos un exceso de euforia en el año 2008, es que era una imprudencia generalizada, oye, y debo decir, incluso familiares, amigos, conocidos, porque venías de países del extranjero y literalmente, bueno, yo tuve una de mis primeras experiencias en medios de comunicación, en televisión española, a mí me llamaron terrorista financiero, por decir lo que estaba diciendo el mundo entero, ¿no? Entonces, lo bueno que ha tenido la pandemia ha sido que nos dijeron en el año 2020, cuando salta la pandemia y cuando cambian la política sanitaria, nos dicen: vamos a encerrarnos, vamos a encerraros a todos
y va a ser, y cito, como unas vacaciones. ¿Qué hicieron las familias y qué hicieron las empresas? Dijeron, bajo ningún concepto, aquí va a venir una tremenda. Y esa reacción prudente de familias y empresas ha sido clave para que ahora no tengamos lo que sería no una recesión, sino una crisis de verdad, ¿no? Total. A ver, lo que sí que, por ejemplo, estamos viendo y salen los medios es pues, empresas más del sector tecnológico, las grandísimas que conocemos todos, sí, de Silicon Valley y tal, en plan de Google, por ejemplo, 12.000 despidos, Amazon 18.000, hablo de total, es internacional los datos, Microsoft 10.000, Elon Musk, que ha sido como un revuelo, que ha comprado Twitter, 80% de despidos de la plantilla. Entonces, claro, ¿esto cómo se interpreta? ¿Están siendo un poco más avanzados? ¿Es un síntoma claro de crisis? ¿Tú esto cómo lo ves? Bueno, las tecnológicas son siempre un síntoma claro de exceso y un síntoma claro de crisis. ¿Por qué? Porque cuando los tipos de interés son muy bajos y la liquidez es enorme por parte de los bancos centrales, las tecnológicas, como sectores adelantados, son los principales beneficiarios. Y los primeros que contratan gente para cosas que a lo mejor no necesitarán, ¿de acuerdo? Y son los primeros que ven porque los riesgos económicos, por una sencilla razón. Una gran compañía tecnológica, de estas que tú estás comentando, ve lo que ocurre en el consumo, en las preferencias de los consumidores, en las decisiones de inversión, de financiación, etcétera, etcétera, al segundo. Entonces entiende mucho más rápidamente que, por ejemplo, una petrolera o un banco que suelen funcionar con información, digamos, no obsoleta, pero sí mucho más agregada y mucho menos, digamos, predictiva. Sí, yo creo que manejan data y métricas que de verdad les ayudan real time a saber cómo está un poco la temperatura del planeta, claro, y de la economía. Claro. Y otro tema importante que ha salido hace poquito es, oye, la última subida del SMI. Te he escuchado, no sé si ha sido en la televisión, decir que es un poco una subida de impuestos encubierta, ¿no? No sé qué opinión. Bueno, no es que sea un poco, es que es una subida de impuestos encubierta. En España, el debate sobre el salario mínimo interprofesional en España está viciado por la ideología y no se habla de lo más importante, que es que en España automáticamente con la subida del salario mínimo interprofesional suben las bases mínimas de cotización y le suben los costes de contratación a la inmensa mayoría de los trabajadores y a los empresarios. Entonces, no entrar en esa parte es falaz e ideológico, porque claro, no es lo mismo que subas el salario mínimo interprofesional en Estados Unidos, donde no te suben los costes de contratación en proporción, que además al ser en proporción es bastante más que lo que sube el salario mínimo para la persona que lo cobra, a España. Y la evidencia es que los datos que muestra CEPIME, por ejemplo, es que el impacto sobre el empleo ha sido muy elevado, más de 200.000 puestos de trabajo destruidos directa o indirectamente, ¿no? Claro, y muchas veces se dice, bueno, oye, pero si ha bajado el paro, no ha tenido impacto. Hombre, no, si la economía está rebotando un 5%, el empleo debería estar rebotando significativamente más, es decir, hay todo un desincentivo a la contratación en un país que en cualquier caso tiene la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, es que nos olvidamos de eso. Total, es que para mí se juntan muchas cosas, porque está esa presión fiscal, luego está la falta de educación financiera que yo creo que sufrimos en general en un país como España, porque al final todo el mundo quiere cobrar más, es evidente, y a mí no me parece mal porque es desarrollo económico, pero yo creo que realmente la gente, los empleados, los trabajadores desconocen cuál es el coste de empresa real, porque si vemos un salario de, oye, yo cobro 1.500 euros netos ya, pero el IRPF que están pagando y los seguros sociales, que es que casi son del 38%, es que a ti la empresa te está pagando 2.500 o 2.600 euros. Me encantaría que recibiesen el dinero íntegro de ellos y luego ellos pagasen esos impuestos. Claro, es que así se solucionaba todo. En España, toda la demagogia sobre los malvados empresarios y todo eso, de verdad, se solucionaba dándole un cheque con su salario bruto al trabajador y que inmediatamente le pasase que tuviese que pagar los impuestos ese trabajador, él mismo.
Total, así eso les dolería un poquito, porque lo verían de verdad. Claro, porque dices, claro, cuando es que recordar en España que un salario de 1.000 euros netos le cuesta al empleador casi 1.900, eso, claro, porque a mí me pasó una vez en la televisión, ¿no? Me hicieron lo típico que te hacen en las televisiones, que te ponen en un dúplex con una persona, y te dicen, y aquí está la señora X, que cobra 600 euros al mes, ¿qué le dice usted? ¿No? Y yo le dije, ¿brutos o netos? Claro. Y me dijo, ¿qué? Y yo le dije, ¿brutos o netos? Usted está cobrando 600 euros en su cuenta o 600 euros de salario, porque no es lo mismo. Y le dije, porque para que lo sepa, su salario son alrededor de 1.100. Sí, es un dato importante, pero bueno, y ya pensando en una situación totalmente apolítica y utópica, que es imposible, ¿cómo podríamos hacer para que la empresa, como empresa España, tuviese un desarrollo mayor, fuésemos más avanzados, desarrollásemos tecnología? ¿Qué medidas podríamos tomar? Bueno, son muchísimas, claro. Porque claro, el problema en España es un problema de muerte por miles de cuchillos, ¿no? Tenemos desincentivos al crecimiento empresarial, fiscales, burocráticos, administrativos, muchísimos. La cantidad de empresas que conoceréis vosotros, con las que hablaréis, que cuando facturan alrededor de 3 millones de euros, paran, ya no crecen más. ¿Por qué? Porque dicen, como en el momento, en España además es un hecho, en España, en el momento en el que tienes 50 empleados y facturas alrededor de los 2 millones y medio de euros, que es poquísimo, empiezas a recibir visitas de gente a la que no habías visto en toda tu vida. Empiezas a recibir trabas burocráticas, todo tipo de frenos. Entonces hay que hacer muchas cosas en ese sentido, y desafortunadamente en España la sociedad civil y el tejido empresarial, ante un innecesario e injustificado miedo al poder político, se tiende a callarse, porque todas estas cosas, las enormes trabas burocráticas, o sea, este es un país en el que yo fui a una charla en la que el alcalde de una ciudad se vanagloriaba de que se habían reducido el periodo para recibir una licencia de explotación de un negocio a un año. ¡Un año! Es una barbaridad. Una barbaridad. En el que se vanaglorian de que las empresas se les ha reducido el coste en un 0,5% cuando tienes la fiscalidad normativa de las más altas de la Unión Europea, ¿no? Entonces, se contribuye, entre otras cosas, porque, y yo no voy a decirle a las empresas, pero las empresas tienen que empezar a darse cuenta de que no pasa nada por decirle a los políticos hasta aquí hemos llegado. No pasa absolutamente nada. Se genera ese mensaje de no, mejor estar bajo el radar. Si estás bajo el radar, te pasa por delante el tren. Y el tren, entonces tenemos muchos desincentivos. El primero es el fiscal. En España, una empresa de tecnología, o sea, en España, no solamente en España, en muchos países de la Unión Europea, una empresa como Google o como Netflix o como Tesla no puede existir. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que cobran la inmensa mayoría de los altos directivos de esas empresas? En acciones. Claro. Y en un país en el que tú tienes que tributar de la manera en la que se tributa con respecto a los ingresos no salariales, estás completamente imposibilitado a atraer ese tipo de personas y de emprendedores. Entonces, aquí hay muy buenas startups y resulta que cuando las startups empiezan a generar negocio, o se van o desaparecen. Totalmente. De hecho, mucha gente que está dedicándose a la parte digital, ahora entraremos ahí, e-commerce, intenta optar por diferentes alternativas como constituir una LLC, claro, irse a Estonia, irse a Madeira. Entonces, bueno, claro, sí que es verdad que puede ser un síntoma eso. Te quería preguntar, en la parte
las cosas evolucionan y hay cosas que están cambiando. Entonces es verdad que yo no sé tú cómo ves el futuro de la banca, con la salida también de las criptomonedas, que ahora, bueno, ahora estamos en un bear market, pero hubo, como tú bien decías, una euforia desmedida en el último bull run, en la parte final de 2021, inicio de 2022. ¿Cómo ves que los bancos van a tener que adaptarse? ¿Cómo ves el sector cripto? ¿En qué pensaba Satoshi Nakamoto, cuando creó 21 millones de bitcoins y no otra cantidad? Sí. ¿Tú esto cómo lo ves? Uf, vaya pregunta para desarrollar en pocas palabras. El sector bancario y las monedas fiduciarias no van a desaparecer, ¿de acuerdo? Eso no significa que no haya una alternativa. El gran error de la mucha gente que ha invertido en criptomonedas es pensar que un activo, porque tenga oferta limitada, solamente puede subir. Eso es un error. Un error en todo y se lo puedo explicar a cualquiera. El agua. El agua es un activo limitado y no sube, de hecho en términos reales baja, ¿vale? Entonces, es muy importante entender la diferencia entre alternativas a las monedas fiduciarias. Se está creando todo un ecosistema en el metaverso, etcétera. Hay muchísimos sectores que funcionan con criptomonedas para sus transacciones, etcétera, y continuarán haciéndolo. Y eso va por un lado. Y por otro lado va lo que vivimos, digamos, esta realidad habitual a la que estamos acostumbrados, que es el de las monedas fiduciarias. Los bancos van a seguir existiendo, pero a los bancos les está pasando lo que a las empresas discográficas, ¿no? Que el modelo está cambiando. Las empresas discográficas existen todas, ¿no? Pero claro, cuando se fusionaron Warner, Elektra, Asylum, Geffen, etcétera, pues todas juntas, pues eran un monstruo gigantesco, y hoy todas juntas son menos de lo que era Geffen en aquel momento, ¿no? Eso no significa que no existan, no significa que no tengan un futuro absolutamente prometedor, sino simplemente que están en un cambio de paradigma, y que la labor de los bancos va no solamente a aumentar, sino que se va a hacer esencial con el riesgo de las monedas digitales de los bancos centrales. Sí, total. Lo que sí que es verdad que el modelo está cambiando, sobre todo la presencialidad de las sucursales físicas. El otro día estábamos entrevistando a la persona que se encarga de la división del Banco Santander, de la parte inmobiliaria de los bancos, y nos decía eso, que sí que es verdad que, oye, había 4.000 sucursales, que ahora mismo hay 2.000, que se están reduciendo y que hay un plan de desinversión en ese sentido. O bueno, más que desinversión, de remodelar un poco el modelo, ¿no? Yo creo que la reducción de sucursales es parte, pero todo el ecosistema bancario y de servicios bancarios que se puede hacer de manera sencilla y de manera segura para los clientes desde la digitalización, no ha hecho nada más que empezar. La gente se cree que los bancos ya han hecho toda su reestructuración digital. No, no ha hecho nada más que empezar. Y eso no significa que no exista alguna sucursal física, pero la idea de pensar que la sucursal es la solución a todo no tiene ningún sentido. Nada, de hecho, hay bancos 100% digitales, en el 26, Revolut. Claro, y la idea de que, y se puede prestar servicios a ciudadanos que sean, pues, mayores como yo, ¿no? o gente de cierta edad, etcétera, de manera digital perfectamente. No es un problema en realidad de digitalización. La gente mayor está mucho más digitalizada de lo que se piensa. Es un problema de percepción de riesgo, que no es el mismo, que no es lo mismo. O sea, la razón por la que muchas personas mayores tienen miedo a no ir, es que siguen pensando en un banco como si fuese la casa del tío Gilito, esa en la que vivía, ¿sabes? Que la gente no las monedas de oro joven, nadando. Que estaba nadando en monedas, ¿no? Y yo creo que eso está cambiando rápidamente, y no ha hecho nada más que empezar. Vamos a ver bancos
mucho más digitalizados. ¿Y cómo te imaginas tú, por cerrar el tema cripto, y más hablando de Bitcoin o de las grandes, porque luego hay muchísimas shitcoins y tal, ¿te imaginas que las criptomonedas las usaremos como moneda para el día a día? Es decir, No, me imagino las criptomonedas más como alternativas dentro de unos ecosistemas y unos universos muy diferentes. Es muy probable que en el futuro utilicemos, en vez de comprar, por ejemplo, en Amazon, eso lo empezó Facebook, ¿verdad? En vez de comprar en Amazon con euros o con dólares, en el que cuando compras, yo compro mucho en Amazones de otros países, ¿no? En Amazon de Japón compro discos japoneses, etcétera, ¿no? En vez de comprar en yenes o en dólares, comprases en Amazones, claro, o en lo que fuera. En su token, ¿no? En su token, claro, ¿verdad? Yo creo que eso es imparable. Ahora mismo lo vemos como ciencia ficción y pensamos que es ciencia ficción, pero todos los ciudadanos del mundo no, todos los ciudadanos de España que han comprado con bonos del corte, con los corticoles se llamaban, exacto, ¿no? es verdad. Eso era una criptomoneda analógica, ¿no? Sí. Es decir, que lo vamos a ver, Yo creo que el futuro de las monedas fiduciarias claramente es que tengan su nicho. Eso no se lo quita nadie y probablemente no se lo va a querer quitar nadie, y depende de la demanda. Y por otro lado, yo creo que vamos a ver una democratización del entorno de monedas mucho mayor. Ahora, el error de los inversores, quiero repetirlo para que quede bien claro, es pensar que eso significa que tengan que subir. El dólar es la moneda de reserva del mundo y su poder adquisitivo se reduce, ¿no? Bueno, no quería preguntarte esto, pero es que viene al caso. El tema es, el otro día estaba leyendo uno de los últimos libros de Ray Dalio. Sí. Te hablaba de que evidentemente la supremacía del dólar ahora mismo pues es evidente, pero que son ciclos macroeconómicos que se van repitiendo a lo largo de la historia. Nos daba a entender que el dólar, no sabemos cuándo, pero está ahora mismo en el punto más álgido de la pasada, ahora está cayendo, y que a futuro perderá esa hegemonía y que vendrán pues probablemente otras monedas como puede ser la China. Entonces yo no sé realmente si comparte esta visión de Ray Dalio de los macrociclos. No, y además he tenido la oportunidad de discutirlo con él. Qué bueno. La razón por la que nosotros aceptamos una moneda no es porque una economía sea más pujante o menos pujante, o porque tenga un ejército más grande o un ejército más pequeño, sino porque la siguiente persona, si hacemos una transacción en una moneda, tú y yo, la siguiente persona con la que tú o yo vamos a hacer una transacción va a aceptar esa moneda a ese valor. Por lo tanto, una moneda es lo más democrático que existe. Ningún gobierno puede decirte lo que vale una moneda. Y por lo tanto, es la demanda la clave. China es el 17% de la economía mundial, más o menos, ¿no? Bien. Su moneda se utiliza en menos del 4% de las transacciones globales. Eso no es por casualidad. Eso es porque tiene controles de capitales y además un tipo fijado que no es real, ¿vale? Y los propios ciudadanos, las propias empresas chinas no utilizan el yuan si pueden. Si pueden, ¿de acuerdo? Entonces, la razón por la que el dólar mantiene su hegemonía no es porque la Reserva Federal o la economía norteamericana lo estén haciendo muy bien, sino porque el resto se dedica a hacerlo peor. Entonces no hay alternativa. Claro. Y lo que podría haber sido una alternativa, ¿de acuerdo? El euro, tiene riesgo de redenominación. Entonces, es más probable que efectivamente el dólar vaya perdiendo peso en transacciones internacionales, y también el yuan, el rublo, la libra, el euro, y que se vayan tokenizando las transacciones globales en otras monedas. Por eso tienen tanta prisa por introducir e imponer una moneda digital de los bancos centrales. Sí, además todo, por las últimas noticias, viene dentro de poquito. Pero bueno, oye Daniel, hay un melón importante que quiero abrir, si te parece, vamos a tratarlo. Es la parte de la digitalización, de la inteligencia artificial. Y quería empezar comentándote un tema que a nosotros además en MediaPower nos afecta directamente, que es la parte de los fondos europeos Next Generation, las ayudas del kit digital, que afectan al tejido PYME entre 1 y 49 empleados.
Y realmente me gustaría preguntarte qué opinas de estas ayudas y cómo, qué recomendarías a las pymes para que, oye, que de verdad las utilicen de forma eficiente y que les den un impulso a su negocio, ¿no? Lo primero es que se olviden de los fondos europeos. Lo llevo diciendo desde que se lanzaron. O sea, la probabilidad de que fracasaran, lo dije cuando salieron, era del 100% y ahí está, ¿eh? Que se olviden. No existe ningún problema ni ninguna barrera para las pymes para digitalizarse, ninguna. Es barato, es sencillo, es fácil y además hay todas las oportunidades de financiación. La no digitalización de las pymes no tiene absolutamente nada que ver con el acceso a capital. Y la razón por la que están fracasando los fondos europeos es esa, es porque están orientados a sectores en los que jamás ha habido el más mínimo problema para acceder a capital. Entonces, no solamente vas a un sector en el que no había ningún problema, sino que además estás introduciendo más trabas burocráticas, más control político, etcétera, etcétera. Entonces, hay que convencer a las pymes de la importancia de la digitalización porque no entienden lo que significa. Las pymes se creen que la digitalización es tener un correo electrónico y una página web. Hombre, las pymes, no todas, claro, digo, pero en general, ¿de acuerdo? No. O sea, la digitalización es acceder a muchos más consumidores en mucho más entorno, y gestionar tus datos de manera correcta. O sea, un gran canal de captación comercial de clientes. Es el mayor canal de captación comercial. Fíjate un dato que aterra, que debería aterrar y no sale en ningún sitio. La inmensa mayoría de las empresas de España tienen el 100% de sus ventas a menos de 30 kilómetros de donde tienen la sede. Eso ya te dicen, no, es que el problema de España es que las empresas se fijan solamente en la demanda nacional. Ojalá, si se fijasen siquiera, ¿sabes? O sea, la mayoría se mueven en círculos de demanda bajísimos, por lo tanto ni siquiera están afectadas por una crisis. Con un pequeño cambio de ciclo, se van todas por delante. Total, yo creo que es una herramienta fundamental. Nos has dejado un gran titular. Esto luego nosotros lo utilizamos como Reels, como Shorts. Sí. Son grandes titulares. Pero yo creo que sí, yo creo que es fundamental. Y luego también está la inteligencia artificial. No sé si ayer leí que Microsoft acaba de invertir 10 billion, no sé si en CAS, en otro tipo de vehículos, pero 10 billions en OpenAI, en la parte de ChatGPT, que ahora está como sonando tantísimo. Y es una cosa que también yo creo que son herramientas que van a acabar estando ahí. Google, claro, acaba de sacar otro y que también pueden utilizar las pymes. No, es que tienen toda la disponibilidad. O sea, cualquiera de nosotros que utilizamos YouTube, que utilizamos Google, que utilizamos Amazon, tienes todo un universo de opciones dentro de esas plataformas para fortalecer tu crecimiento, fortalecer y utilizar tus datos, etcétera, etcétera, espectacular, y también fuera, ¿no? La inteligencia artificial, todo esto de lo que estamos hablando es imparable, ¿no? Total. Y ¿sabes lo que pasa? Mira, los ciudadanos y las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, quieren progreso, pero temen el cambio, ¿de acuerdo? Entonces, lo que suele ocurrir es que están en muchos casos esperando a que algo que saben que va a pasar no pase, ¿vale? Por ejemplo, tienes una tienda y estás viendo qué pasa a la gente, pero no compra, ¿no? Pero esas personas están comprando de otra manera. Y estás esperando que eso cambie y que a lo mejor si pones una luz así, va a entrar más gente. Yo creo que es muy importante educar en algo que es espectacular, ¿no? O sea, en Corea del Sur, en Japón, yo he conocido muchísimas empresas que no tienen ninguna actividad y que producen cosas allí, y que no tienen ninguna o muy poca actividad en su país. Todo lo exportan, ¿no? Y en España se ha hecho un esfuerzo, pero nosotros nos pasa, en España se reacciona admirablemente a las crisis.
las pymes, las empresas se ponen, se ponen rápidamente y se adaptan muy bien. Pero en cuanto sales de la crisis, parece como que hay una sensación como de alivio y dicen, ya está, hasta aquí hemos llegado. Qué estrés, ¿no? Y hay que seguir. Y yo sé que, y recordarle a tantas pymes que nos ven y que nos escuchan, que el producto que están ofreciendo, hoy, el servicio que están ofreciendo, está demandado en el mundo de una manera brutal. Total. Que en el rato que van a estar escuchando el rollo de Daniel Lacalle en Media Power, van a entrar en la clase media en el mundo 11.000 personas. Es una barbaridad, es una barbaridad. Yo creo que, y porque no quiero caer en el topicazo de que en España solo vendemos a España y tal, yo creo que estamos evolucionando. Sí. Creo que las startups y sobre todo, pues no sé, hay Unicornios, Globo, Factorial, hay muchas startups muy buenas, yo creo, y sí que es verdad que están abriendo mercados y vendemos en Brasil, en UK, y creo que nos estamos poniendo las pilas, pero es verdad que por un tema de mindset o educación quizás que nos lastra más en el pasado, y aunque estemos evolucionando, sí que estamos un poco más limitados. Insisto que estamos evolucionando. Que todos esos ejemplos que son maravillosos y que además a mí me da tristeza que no se publiciten, porque no aparecen en ningún lado. Entonces todos esos ejemplos que son maravillosos son fíjate, el otro día había los datos de startups, en España hay 3 millones y pico de empresas, estamos hablando de una cantidad bajísima. Y sobre todo porque aquí se habla de startups, se habla de emprender. Yo lo que quiero son empresarios. Total. Yo lo que quiero son empresarios, emprendedores. Yo tengo un amigo que dice que emprendedores significa pérdidas, ¿no? Eso parece. O sea, empresarios, gente que no que venda, sino que gane, no que tenga ideas, sino que las convierta en empresas sostenibles, porque no hay nada más insostenible que las pérdidas. Yo estuve en una universidad hace poco en el que había unos proyectos empresariales que nos enseñaron para unos premios, y decía, todo esto son quiebras. O sea, por favor, o sea, no hay nada más insostenible que las pérdidas y no hay nada más negativo que introducir en la mente de los ciudadanos que hay algún loco por ahí que hace una startup que está muy bien, pero que luego desaparece en la nada. No, total, eso no. Lo que sí que hay un punto, y creo que en los últimos años que han sido un poco de vacas gordas, ha estado muy de moda, es invertir barbaridades de dinero en empresas que están invirtiendo en crecimiento y por eso no son rentables, pero claro, en el speech de venta, cuando presenté a inversores, les dijeron, no, claro, es que somos rentabilidad negativa porque estamos invirtiendo salvajemente en crecimiento. Sí, eso está muy bien. Además, todo el mundo que invierte en startups sabe que los negocios pueden ir peor o lo que sea, siempre va a haber una apuesta a un futuro. Pero a mí el concepto que se introdujo hace unos años de 1 millón de euros por diapositiva de PowerPoint. ¿Entiendes? Esa idea de es que a nosotros nos llegaban proyectos que eran nada, de gente que valoraba su proyecto de nada en 5 millones. ¿Y por qué 5 millones? Digo, hombre, pues probablemente porque decían, si les pido 1 les va a parecer poco y si les pido 10 les va a parecer mucho. Y pues si les pido 5 me dan 2,5. Entonces está basado no en la nada, sino en menos que la nada, ¿no? Entonces, como decía Ken Griffin, mi ex jefe en Citadel, paper profits go to the bin. Los beneficios de papel van a la papelera. Aquí hay que presentar proyectos en los que además quiero ver skin in the game, porque a mí eso de que tú me des 1 millón de euros para que yo me vaya y te deje a ti para hacer el write down, no. Entonces, bueno, yo creo que hay, pero vuelvo a repetir, maravillosas las iniciativas y por supuesto hay cosas estupendas que se tienen que publicitar, que se tienen que hacer. Claro, ¿no? Deberían tener más notoriedad en los grandes medios. Total. Te quería preguntar, en Tresis, entrando ya en la parte más de banca privada, en la que llevas, pues como has dicho, como Chief Economist varios años,
Esta parte de startups también la tocáis, es decir, llaman a vuestra puerta. Sí, nos llaman a nuestra puerta, pero muy poco. Nosotros no invertimos prácticamente en capital privado, porque primero nuestros clientes tienen una exigencia que es de liquidez diaria y entonces no se puede hacer. Pero tenemos una parte pequeña, pero nosotros somos, pues eso, bueno, y no nosotros, ¿no? Cuando yo estaba en Citadel, mi compañero Drex, que llevaba las inversiones en esta, porque siempre se entra en esta, en España se entra en la idea, digamos, mágica, en las startups, de que claro, el problema es España porque no hay incentivo para invertir en startups, y que en Estados Unidos sí que lo hay, y que la empresa X levantó 100 millones y tal y cuanto. Yo les recomendaría que pusiesen, no la pueden poner, una cámara en el despacho de mi antiguo compañero Drex, que iba literalmente todos los días a todas horas cogiendo presentaciones, y en aquella época físicas, de PowerPoint, iba haciendo, no vale nada, o sea, cero, y por cada, no te exagero nada, por cada 500, 600 ceros que veía, en uno invertía 50 millones. Bueno, pues eso es la prudencia de la que hablamos, que también quizá hubiese sido necesario unos años antes, totalmente. Oye, y entrando más en la parte de Tresis, Daniel, ¿cómo es un poco tu día a día, tus funciones, gestionar equipos de alto rendimiento? ¿Cómo es ese desafío diario? Bueno, lo más importante es siempre rodearte de gente que son todos mejores que tú. Entonces nosotros lo que queremos es gente que piense por sí misma, gente que trabaje por sí misma, y tenemos una cultura de dar a los que trabajan con nosotros un nivel de autonomía y de responsabilidad y de ownership de esa responsabilidad máximo, ¿no? Mi día a día, por lo tanto, pues es estar constantemente 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Yo mando las cosas para nuestros equipos el domingo, el sábado estoy preparando ideas, y estamos constantemente en feedback, y además eso es muy importante. Tenemos una serie de reuniones constantes virtuales, en las que cualquiera, o sea, aquí nadie dice, es que ha dicho Daniel no sé qué, o ha dicho José Miguel no sé cuánto, en el que se ponen en dudas, y tenemos la ventaja, además, de que nuestras ideas y nuestras propuestas, no hay nada más maravilloso que el precio. El precio te dicta exactamente lo que está ocurriendo, y si te has equivocado o no. Entonces aquí estamos, pues, todo el tiempo analizando qué es lo que ocurre, analizando en qué podemos buscar oportunidades, y sobre todo teniendo en cuenta nuestro perfil. Nosotros somos inversores a largo plazo. No, es un sector exigente, pero bueno, desde luego que con esa pasión y ese esfuerzo y ese trabajo y esos equipos es una forma de que las cosas salgan bien. Y por eso también es tan importante el reclutamiento. Yo te quería preguntar, en la parte de, o sea, en el momento en el que estamos, que parece que es un momento convulso, ¿en qué sectores os fijáis más? ¿Dónde invertir? ¿Dónde tenéis un poco puesto la mirada, ¿no? Nosotros siempre decimos, y lo he explicado yo en varias ocasiones, que en periodos de mercado bajista, como el año 2022, el mercado, sin que te des cuenta, te hace el canto de sirena para fijarte en el pasado y hacia adentro. Es decir, mirar en empresas nacionales y de sectores, digamos, muy maduros. Y creemos que hay que hacer lo contrario, ¿de acuerdo? Vale. Y creemos que hay que hacer lo contrario, hay que mirar hacia afuera y hacia el futuro, ¿de acuerdo? Entonces nosotros hemos identificado ya hace muchos años 3 tendencias globales en las que invertimos. Una es la tecnología con beneficios, ojo, que la tecnología con beneficios, nosotros no invertimos
como Cathy Wood o en empresas que no tienen beneficios, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Sostenibilidad no es pérdidas, sino todo lo que tiene que ver con mejora de procesos, mejora de eficiencia, etcétera, y demografía. La longevidad en los países desarrollados, yo le llamo ya longevidad porque envejecimiento no me gusta, que ya me pilla por ese lado, así que longevidad, ¿vale? Y lo que te decía antes, el crecimiento de la clase media en los países emergentes, que es espectacular, y que eso es lo que, vuelvo a las pymes, tienen que fijarse, que mientras se están preocupando si en su barrio se compra más pan o más zapatos, en el mundo la demanda de esos bienes y servicios está disparando. Totalmente. Oye, y una cosa, Daniel, ¿cómo te afecta, que seguro que es positivamente, el tema de ser una figura pública, el tema de ser una persona mediática que aparece en la televisión tanto española como internacional? ¿Esta exposición o imagen de marca cómo afecta a la marca también y a la captación de clientes de Tresis? Bueno, en general es claramente positivo, ¿no? La gente sabe que yo soy una persona pública, además sabe lo que digo y además tiene la suerte o la no suerte de que como salgo constantemente, pues sabe exactamente lo que digo y que digo lo que me da la gana, que es lo más importante. Yo tengo la enorme suerte de decir las cosas que pienso, y yo creo que además aquí tenemos una relación muy directa con los clientes. Por ejemplo, hacemos una serie de desayunos y de reuniones con clientes en pequeños grupos constantes y la verdad es que yo estoy encantado porque me sirve a mí también para recibir un feedback muy valioso y estoy encantado también porque pues el ser una persona conocida tiene esa ventaja, y yo creo que desde luego yo creo que no desventajas, hombre, desventajas tiene. Bueno, la exposición un poco y que como hablas con libertad y transparencia saben realmente el modelo de pensamiento, ¿no? Sí, pero vamos, yo creo que lo único que te puede llevar en esta vida a que la gente es esconder lo que tú piensas. Yo digo lo que yo pienso. Bueno. Y nadie puede dudar de cuál es mi posición ideológica de pensamiento sobre la economía, etcétera. Nadie, ¿no? Yo siempre digo que no hay nada más peligroso en la economía que los economistas que dicen que ellos no hablan de política, que hablan de economía. Esos son los más políticos de todos. Entonces, primero porque no tiene ningún sentido. Todo forma parte de lo mismo. La política económica no es economía, es política, ¿vale? Por lo tanto, no es cierto que haya gente, digamos, 100% absolutamente neutral. Y en mi libro Viaje a la Libertad Económica lo mostraba. Y entonces yo creo que la gente te agradece precisamente eso, la honestidad y la claridad. Y luego puede estar de acuerdo conmigo o en desacuerdo. Hay algunos clientes que dicen, ay, pues yo es que no estoy tan de acuerdo contigo en esto, pues, pero no son tantos, eso es otra cosa que me he encontrado siendo conocido. Que en las conversaciones, ¿no? Que te encuentras a la gente en los aves, en los aviones, en los cuantos, y no te vayas a creer que yo no estoy de acuerdo con todo, pero con la mayoría. Ah, sí, interesante. Ahí acabas de mencionar un libro anterior. Me gustaría hablar también de esta faceta como divulgador y escritor. Tienes muchos libros de éxito. Me gustaría hablar un poco sobre tu último libro, ¿no? Publicado en 2022, lo tenemos aquí presente, Haz crecer tu dinero, y relatas un poco también las experiencias y conversaciones con los mejores inversores del mundo. ¿Qué es lo que, para que la gente que quiera acercarse a comprarlo, un poco de qué va el libro? El libro va primero de desmitificar muchas de las cosas que se le venden a la gente en inversión, ¿no? La primera, que los grandes inversores no se equivocan y que son los pobres minoritarios los que sufren los vaivenes del mercado. Y a través de esas experiencias, es un libro autobiográfico y a la vez divulgativo, que dar una serie de herramientas para crear patrimonio. Recordarle a la gente
que el patrimonio de todo el mundo que conocemos ahora se ha hecho en épocas de muchísima mayor volatilidad y muchísimo mayor riesgo e incertidumbre que ahora, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el libro habla de tecnología, habla de valoración, y todo para el ciudadano que esté interesado en el mercado y en la economía, pero no necesariamente que sepa, que tenga una gran experiencia. Eso que has dicho es verdad, yo creo que no tomamos constancia. Los tipos de interés actuales que nos parecen que están por las nubes, pero anteriormente, hace años, estaban muchísimo más altos, ¿no? Claro. Mi primera hipoteca me la dieron al 13,8%. Imagínate. Eso dice dos cosas. Uno, la edad que tengo, y dos, la inflación que había. Entonces, cuando la gente dice las familias lo están pasando mal porque los tipos han subido al 3%, con la inflación al 6%, significa que son tipos negativos el 3%. ¿De acuerdo? Es decir, es como si a mí, en el año en el que me dieron una hipoteca al 13,8%, me la hubiesen dado al -6%. Exactamente. Qué agobio, al 13%. Me estoy agobiando. 13,8%, que parece una tontería la diferencia. No. Y no se daban hipotecas a 40 años, Claro. y no se daban hipotecas por el 100% del valor del precio del inmueble, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, la gente está ahí un poco más asfixiada. Pero bueno, oye, y ya por tratar también temas de futuro, ¿cuál es tu visión y tus retos, desafíos para los próximos años? No, yo creo que seguir haciendo lo mismo y todo lo que vaya apareciendo, pues aprovecharlo, ¿no? Aprovechar todos los retos, no los decidimos. Nuestro objetivo nunca debe ser qué es lo que quiero hacer dentro de 5 años, ¿no? Sino qué es lo que quiero hacer dentro de 20 años, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que yo quiero hacer dentro de 20 años? Lo mismo que estoy haciendo ahora. Para hacer lo mismo que estoy haciendo ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que todos los retos, los cambios, las oportunidades, pues hay que aprovecharlos. O sea, mucha gente cuando habla de oportunidades piensa, bueno, es que me ha salido una oportunidad de trabajo ahora, ¿no? Bueno, debería estar pensando no en esa, sino en la siguiente, ¿vale? Pero qué difícil es ese ejercicio de introspección de saber mirar y proyectar 20 años vista. Es que claro. no es nada fácil. No porque lo que tienes que tener es que la gente se cree, la gente le tiene mucho cariño al comunismo, ¿no? Y piensa en planificar tu futuro como si fuese una cosa stalinista, ¿verdad? En la que tienes que saber exactamente lo que vas a hacer. No, o sea, planificar tu futuro tiene que ser un objetivo general. ¿De acuerdo? Que es ser dueño de mi tiempo, ser dueño de mi pensamiento y tener la libertad para gestionarlo. ¿Vale? Ese es mi objetivo. Y dice, ¡hala, qué objetivo más poco claro! Por supuesto, porque lo que tú tienes que hacer es, a medida que va apareciendo las diferentes oportunidades, retos y dificultades, aprovecharlos, ¿no? Totalmente. Oye, Daniel, para conocer un poco al Daniel más personal, preguntas como, por ejemplo, ¿cómo organizas un poco tu día a día? Con una agenda tan apretada de que viajas de Londres a Madrid, ¿cómo lo haces? Pues mirad, aquí repetimos mucho una frase completamente falsa, y es que no tengo tiempo para nada. Y es mentira. Un topicazo. Tienes un topicazo, tienes tiempo para todo. Tienes tiempo para todo, ¿eh? Lo que pasa es que no se tiene tiempo para todo si además de las cosas que quieres y tienes que hacer, pues quieres, yo qué sé, pues tener muchas más horas de ocio o muchas más horas de no sé cuánto. Hay tiempo para todo. Yo tengo la suerte de poder gestionar mi tiempo con absoluta libertad. Entonces, pues eso te da mucha capacidad. Pero luego, por supuesto, pues hay tiempo, todo el tiempo para hacer. ¿Cómo tienes tiempo para escribir? Pues en un avión se escribe maravillosamente. O en un ave, como has dicho antes. En un ave, o lo que se haga, etcétera, etcétera. Oye, y cada uno que haga lo que quiera, por supuesto, que eso también es gestionar tu tiempo, pero no podemos decir que no hay tiempo para hacer X. Y yo lo que hago es que, pues, tengo la enorme suerte de que lo que hago es lo que me gusta. Entonces,
yo, pues, mi tiempo libre es también dedicarme a la economía y dedicarme a los mercados. Y ya ves, pues y luego, pues, si quieres hacer deporte, pues ala, no tienes media hora para hacer deporte. Justo te iba a preguntar, ¿te gusta hacer deporte? ¿Algún deporte en particular? Pues yo hago boxeo. ¡Qué bueno! Yo hago boxeo. ¡Qué bueno! Me gusta muchísimo el boxeo. ¿Tienes aquí un sitio muy bueno de boxeo que han abierto cerquita, Favela? No sé si no lo conozco. Yo, bueno, no voy a hacer aquí publicidad, pero yo voy al lado de casa, hago boxeo y luego hago ejercicio en casa. Tengo mis pesas, mis historias y todos los días, ¿sabes? Me sacas. Yo creo que es importantísimo hacer deporte, oxigena la mente, te vienen ideas, a mí me vienen muchísimas ideas en el gimnasio, creo que es muy importante. Sí. Y cosas yo soy poco de deportes de fuera, eso sí, no me gusta ni el fútbol, ni el golf, ni el tenis, ni nada. No me gusta eso, es verdad, pero fundamentalmente porque la cantidad de tiempo que requiere con respecto al ejercicio que haces es mucho menor, es demasiada. Sí, sí, es verdad. Nada más. La otra gente lo pasa porque también es ocio, yo no tengo nada en contra de ello. Pero yo lo que sí busco es que el rato que hago deporte. Y ya está, intensivo, un hit. Sí, pum, pam. Y oye, ¿alguna serie, estas son preguntas más chorra, pero alguna serie de televisión que te guste o...? Yo soy muy fan de las series de televisión. Qué bueno. Súper fan. Qué bueno. Súper fan de las series de televisión. Sí, a mí me gustan muchísimo. Una de mi serie favorita de todos los tiempos, Los Soprano. Buenísima. Me encanta. Una de mis series favoritas también, Better Call Saul. Aquí sí, ¿no? Yo no la he visto. Es el spin-off de Breaking Bad. Buenísima, Better Call Saul. Esa la debe ver todo el mundo. Muchas. Me la apunto, esa la veré. Pues nada, oye, Daniel... Me gustan mucho las series coreanas. ¿Sí? Sí. ¿Alguna en concreto? Las series y las películas coreanas. Sí, pues mira, más las películas, la verdad. Me gustan mucho las películas coreanas porque no son nada políticamente correctas, ¿no? Y una buenísima, no me acuerdo ahora cómo se llama, una buenísima de zombies, de un chaval que se queda en un apocalipsis zombie encerrado en un apartamento. Ah, sí, ¿La conoces? la he visto el tráiler, no me acuerdo del nombre porque otra buenísima que es de un señor que ve un asesinato en la puerta de su casa, pero como se acaban de comprar el apartamento, no le gustaría que bajase el precio del apartamento. Es buenísima, ¿no? Es muy ¿Te acuerdas del nombre? Porque es que me la apunto y este fin de semana... Claro, ahora no me acuerdo. Es que además a lo largo de pues eso, por lo que hablábamos, ¿cuándo tienes tiempo para ver series? Pues todos los días, todos los días, ¿no? Los momentos en los que viajas siempre sacas huecos. Daniel, ha sido un auténtico placer, espero que hayas estado a gusto. Muy bien, y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.